Hola, en esta clase número 4 vamos a ver una introducción de límites de funciones escalares. El concepto de límites nos resulta muy útil cuando queremos analizar funciones, para hallar máximos, mínimos, asíntotas, entre otras cosas. Entonces, pensemos primero en la definición que veíamos en análisis 1 del límite de una función. ¿Qué quiere decir que el límite de f, cuando x tiende a x0, sea igual a L? Si recuerdan, nosotros lo expresamos de la forma límite de x tendiendo a x0 de mi función es L. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, intuitivamente esto significa que a medida que x se acerca cada vez más al número x0, los valores que va tomando f se acercan cada vez más al valor L. A medida que x se acerca a x0, f se acerca a L. Mi función se acerca al L. Y lo expresamos de esta manera formalmente. Pero veamos una definición un poco más completa, ¿sí? A ver, vamos a escribirla. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada epsilon mayor a 0, ¿sí? Un número mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que con x en el dominio de la función, ¿sí? Tal que si el módulo de x menos x0 es menor a delta, entonces el módulo de f de x menos L es menor a epsilon. Cuando nosotros decimos el módulo de x menos x0, es porque estamos en los reales, pero esto sería que la distancia de x a x0 es muy chiquita. Si la distancia de x a x0 es muy chiquita, entonces la distancia de f de x a L también va a ser muy chica. Ahora lo vamos a ver con más profundidad, igual con un ejemplo. Pero veamos cómo sería la definición, ¿sí? Muy similar a la definición, pero en funciones de dos variables. Vamos a notar acá que la definición es muy similar a la del límite para una variable. Pero en este caso, que va a ser con dos variables, no es que x se va a acercar a x0. Ahora el punto xy se va a acercar al punto x0 y 0. Entonces, vamos a escribirla bien, formalmente. Sería una definición. Se dice que una función f de xy tiene límite L cuando x e y, el punto xy, tiende a x0 y 0. Y se escribe, y se denota como, y se escribe, que el límite del punto xy tendiendo a x0 y 0 de mi función, que ya no depende de una variable, ahora depende de dos variables, perdón, vamos a mantener esto en minúscula, porque el nombre de mi función antes estaba en minúscula, es igual a L. Y esto pasa si para cada epsilon mayor a 0 existe un número delta mayor a 0 tal que, vamos a hacer una aclaración antes de que pasemos a la distancia y qué sé yo. La aclaración va a ser que el punto xy pertenece al dominio de mi función. Si la distancia de el punto xy al punto x0 y 0 es menor a delta, esto implicaría que, o sea, entonces, la distancia de f de xy a L es menor a epsilon.
detalle a tener en cuenta. Antes estábamos en los reales, pero XY, F y X0 y 0 son puntos, entonces la distancia no es la misma que antes. En este caso, cuando nos decimos distancia, se refiere a ¿cómo era la distancia entre dos puntos? La raíz de la suma, ¿sí? De la distancia entre cada coordenada al cuadrado, o sea, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Todo esto debe ser menor a delta. Y esto implicaría que, ¿qué es la distancia de f de xy a L? En este caso, L sí es un número. Entonces, sí va a implicar lo mismo de antes, que el módulo de f de xy menos L sea menor a epsilon. Hay que tener cuidado porque xy, el punto xy y el punto x0 y 0 son efectivamente puntos. ¿Sí? Entonces, la diferencia esta que tenemos acá, vamos a marcarla con un color, ¿sí? La diferencia de f de xy menos L es la distancia entre los números f de xy y L. Mientras que la raíz de la suma de todas las cosas estas al cuadrado es la distancia entre el punto xy, en el dominio de la función, ¿no? Y el punto x0 y 0. La definición de límite, ¿sí? Dice entonces que la distancia entre fxy y L es arbitrariamente pequeña siempre que la distancia entre xy y x0 y 0 sea suficientemente pequeña. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero es importante, recalcar que la definición solo se refiere a la distancia entre xy y x0 y 0, y no dice nada sobre en qué dirección se está acercando. ¿Sí? Esto es una aclaración porque lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Por lo tanto, si existe el límite de f de xy, debe acercarse al número este L independientemente de cómo el punto xy se acerca a x0 y 0. Entonces, hay infinitos caminos para acercarse al punto x0 y 0 y no vamos a analizar todos los caminos que lleguen al punto x0 y 0, ¿sí? Para ver a qué valor tiende f por cada uno de ellos, ¿sí? No se puede, son infinitos. Y además tendríamos que construir todas las curvas que pasan por x0 y 0 y evaluar f en todos los puntos de esa curva. Entonces, si se intenta ver a qué valor tiende f, siguiendo 2 o 3 caminos que vayan a x0, esto no implica que todos se cumplan. Si en 2 y 3 caminos se cumple, genial, pero esto no me implica que por todos los caminos se tienda a lo mismo. Entonces, una forma más fácil, en vez de probar que todos los caminos tienden a 1 cuando quiero averiguar el límite, es por definición. Y si yo quiero ver que la función no tiene límite, ya con agarrar dos caminos que no tienden a lo mismo, ya estoy. Y una pregunta, la pregunta para recalcar lo que acabo de decir es que si se prueba por varios caminos y se obtiene el mismo valor, ¿significa que el valor es el límite? La respuesta es no. No alcanza con que por algunos caminos dé lo mismo. Y aquí vamos a encontrar una complicación porque, como dijimos antes, no se puede analizar lo que ocurre con f por todos los caminos posibles. Pero esto fue una aclaración para los ejemplos que vamos a hacer. Vamos a demostrar que el límite de esta función es 0. Pero vamos con la definición formal. Y luego, el segundo ejemplo que vamos a hacer va a tener que ver con esto de los caminos que yo mencioné anteriormente. Entonces, sea epsilon mayor a 0, ¿sí? La idea, o se busca, determinar un delta, un número delta mayor a 0, tal que, como dijimos antes, ¿quién sería el x0 y 0? Bueno, fijémonos acá. El punto x0 y 0 es el 0, 0. Entonces, repito, sea epsilon mayor a 0, se busca determinar un delta mayor a 0, tal que si la raíz de, ¿cómo era esto? X menos x0, o sea, 0, al cuadrado, más y menos y0, o sea, 0, al cuadrado es menor a delta, ¿sí? Entonces, el módulo ¿de quién? De f de xy. ¿Quién es f de xy? Bueno, f de xy es mi función.
Entonces tal que el módulo de f de xy, 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, menos el límite que yo quiero obtener. ¿Quién es L? Bueno, acá me dicen que el límite es 0, sea menor a epsilon. Entonces, tener f de xy menos 0 es lo mismo que tener el módulo de f de xy, porque restándole nada es f de xy, punto. Menos 0 es lo mismo que tener el módulo solito. Quiero ver, repito, que cuando la distancia entre el punto xy y el punto x0 y 0 es menor a delta, me va a pasar que esto es menor a epsilon. Bueno, a ver, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros, nuestra hipótesis, es que la raíz de todo esto es menor a delta. O sea, sé que, vamos a ponerlo acá, sé que la raíz de ¿quién? X menos 0 al cuadrado es x cuadrado, más y menos 0 al cuadrado es y cuadrado, es menor a delta. Veamos si la podemos usar en algún momento. Yo propongo que elevemos todo esto al cuadrado y le apliquemos la raíz. ¿Por qué? Porque para que me quede una cosa más similar a lo que nos dice la hipótesis, la raíz de cosas al cuadrado. Entonces, el módulo de esta cosa es lo mismo ponerlo o no, porque después lo voy a estar elevando al cuadrado y siempre algo elevado al cuadrado me va a dar positivo. Entonces le puedo sacar el módulo. Bien. ¿Y qué es esto por propiedades de la potencia, propiedades de la raíz, lo que sea? Bueno, es la raíz de lo de arriba al cuadrado, 3x cuadrado y todo al cuadrado, sobre la raíz de lo de abajo al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, continuemos. La raíz de una multiplicación, ¿sí? Cuando yo tengo la raíz de producto de cosas, es lo mismo que la raíz de cada uno de esos elementos. Pero antes de poder hacer la raíz de cada uno de estos elementos, yo tengo que elevarlos al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Hagamos todo junto. Me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado. Esto es 3. La raíz de x cuadrado al cuadrado. Esto es el x cuadrado, ¿no? La raíz y la potencia se me van. Ahora, importante, la raíz de y al cuadrado. La raíz de y al cuadrado. ¿Esto es lo mismo que y? No. Hay que tener cuidado. Y al cuadrado me va a terminar dando algo positivo. Y cuando le hago la raíz, me va a terminar dando de vuelta algo positivo. Entonces, la raíz de y al cuadrado es diferente ahí. La raíz de y al cuadrado es igual a módulo de y. Sobre, ahora sí, la raíz con la potencia se me pueden cancelar y me queda y cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué no hace, por qué no hace falta poner acá el módulo, ¿no? Como hicimos con y? Porque estas cosas, el 3 ya es positivo, x cuadrado más y cuadrado, son positivas. Algo elevado al cuadrado siempre me da positivo. Bien, pero ¿qué pasa? Yo llegué hasta acá y uno ahora se frena. Ahora hay que ver dónde puedo yo, con lo que tengo, acotar por delta. Yo sé que la raíz de x cuadrado más y cuadrado era menor a delta. Pero, ¿cómo puedo acotar esto por algo que tenga delta? Y ahora viene un poco de imaginación, ¿sí? Un poco de creatividad, pero no hay que asustarse porque este es el primer ejercicio que hacemos, ¿sí? Y uno después se va acostumbrando, ¿sí? Ve qué es lo que me conviene usar, etc. Entonces, hay dos cosas que voy a tener en cuenta. La primera es, con lo que tengo, ¿sí? Con lo que me quedó acá, yo quiero que me quede en algún momento menor a delta. A ver, yo sé que, por un lado, x cuadrado más x cuadrado x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque todo esto es positivo, ¿no? Entonces, un número positivo sobre algo más grande va a dar menor o igual a 1, siempre. Porque un número sobre sí mismo da 1.
un número sobre algo más grande, lo estoy dividiendo en más partes, me va a dar más chico que 1. Pero aún así, más grande que 0 porque son todos positivos. Eso por un lado es lo que me doy cuenta. Que acá, o sea, ¿por qué me importa? Porque tengo un x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Hay alguna forma de acotar ese módulo de y? Ese módulo de y, en realidad, había salido de la raíz de y cuadrado. Entonces, lo que uno puede pensar es, pará, esto me suena mucho a lo que yo tengo acá. Yo tenía que la raíz de x cuadrado más y cuadrado menor a delta. Pregunta, ¿esto no es más chico que la raíz de y cuadrado más x cuadrado? O sea, le agregué algo, ¿no? Va a ser más grande que lo que tengo a la izquierda, si le sigo sumando cosas. Esto es menor a delta, por nuestra hipótesis. ¿Sí? Nosotros sabemos que esto pasa, queremos ver qué pasa lo de la derecha. Sabemos que esto es menor a delta, o sea, lo puedo usar. Entonces, ¿de qué me sirve? A ver, volvamos al gris. Esto me quedó menor, ¿no? Que, a ver, 3 por todo esto me dio 1, es menor o igual a 1, pero el módulo de y es menor o igual a delta. O sea que todo esto me quedó menor a 3 delta. ¿Y ahora qué hago si no me quedó menor a epsilon? Porque queríamos nosotros que todo esto, nos quede menor a epsilon. Pero nos quedó menor a 3 delta. ¿Qué hago ahora? Bueno, simple. 3 delta es muy chiquito, ¿sí? Porque era muy chiquito ya el delta desde antes. 3 por delta va a ser chico también. Entonces, si tomo epsilon igual a 3 delta, ¿qué pasa? Me termina quedando, ¿no? Vamos a poner un asterisco acá. Nuestro asterisco, que era 3x cuadrado, 3x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, menos 0, que lo fuimos acotando, más chico que esto, más chico, perdón, igual a esto, igual a esto, igual a esto, que nos quedó menor a 3 delta. Si 3 delta es epsilon, nos queda menor a epsilon. Y ya está. O sea, acotamos todo esto por 3 delta y luego, como yo no quiero un 3 delta, por más que sea súper chiquito, yo no lo quiero, yo quiero un epsilon. Que me quede con la letra epsilon. No pasa nada. Digo, bueno, tomo epsilon igual a 3 delta. Y listo, me quedó que el módulo de esto es menor a epsilon. Entonces, usando mi hipótesis, donde yo sabía que la raíz de x cuadrado más y cuadrado era menor a delta, ¿sí? Haciendo igualdades, ¿sí? Manteniendo igualdades y acotando por esto de delta, me terminó quedando que el módulo de f de xy menos 0 es menor a epsilon. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, que efectivamente probamos que el límite de mi función, cuando xy tiende al 0, 0, es 0. Probado, ya está, llegamos a lo que quería. Volvamos a la definición en todo caso. Vuelven a ver la definición. Era, sabiendo que la distancia entre xy y el x0 y 0 es menor a delta, probar que la distancia entre mi función y el límite es menor a epsilon. Y lo hicimos. Quedó. Vamos a seguir trabajando igual con esto, pero antes veamos dos propiedades chiquitas y un ejemplo donde podemos tomar algunos caminos para ver que un límite no existe. En el caso que no me pidan probar, porque acá cuando me piden probar ya me están dando el límite cuál es. Pero si no me lo dan, ¿qué hago? Bueno, pasemos brevemente a unas propiedades de los límites, que la próxima clase, sería la clase 5, lo estaremos demostrando. Primero es el criterio del sándwich. Me dice, vamos a escribirlo. Si existen funciones g de xy, h de xy, tales que la función g
g de xy sea menor o igual a mi función f y a la vez mi función sea menor o igual a la función h. Para todo xy distinto del x0 y 0, ¿sí? No en ese punto. Entonces, una cosa para aclarar, debe ser en un disco de centro x0 y 0, sabiendo que el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de mi función g es L, que es igual al límite, mismo límite de x tendiendo a x0 y 0 de mi función h, entonces, ¿qué puedo afirmar acerca del límite de xy teniendo x0 y 0 de mi función f de xy? A ver, vamos a marcarlo con color. Veamos, si esta función tiende a L y esta otra función tiende a L, ¿sí? Se llama sándwich porque fíjense que f está encerrada entre dos funciones. Tiene una más chica que tiende a L, tiene una más grande que tiende a L. ¿A dónde tendrá mi función f? Bueno, también va a tender a L. Este criterio está muy bueno, ¿sí? Porque si en algún momento no nos sale hallar el límite de una función, pero sabemos el límite de una más chica y una más grande que tienden a lo mismo, ya está. Automáticamente puedo afirmar que f tiende a L. Y el segundo, el teorema en realidad, es álgebra de límites. Me dice, sea C en los números reales una constante, f y g dos funciones reales de dos variables, ¿sí? F de xy, g de xy, tal es que el límite de f es L y el límite de g es M, cuando x e y tienden a, el punto xy tiende a x0 y 0, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Y vamos a enumerarlas una por una. Son 4. Primera propiedad. El límite de xy tendiendo al x0 y 0 de la suma de mis funciones es igual a la suma de los límites, L más M. Segundo, si tengo que hacer el límite del punto xy tendiendo al punto x0 y 0 de una constante C, por eso la nombramos antes, por una de mis funciones, ejemplo f de xy, el límite final será la constante C por, efectivamente, el límite de mi función, es decir, L. Pasa lo mismo si tengo el producto entre mis funciones, es decir, el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de la función f de xy por g de xy. La respuesta es sí. L por M me devuelve. Y el último me dice, ¿pasa lo mismo en la división? Veamos. El límite de xy tendiendo a x0 y 0 de mi función f de xy sobre g de xy, ¿será L sobre M? Bueno, la respuesta es sí. Siempre y cuando M sea distinto a 0 y L igual a 0. Veamos un último ejemplo que refiere a lo que mencioné antes, al principio, de los posibles caminos que uno podía tomar para acercarse al punto x0 y 0. Y además en este ejemplo no nos van a dar cuánto es el límite como en el ejemplo anterior. Nos van a pedir, si existe, determinar cuál es el límite de la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Importante, 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 importante. Notemos que a medida que te vas acercando más al 0, 0, lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. Y me va a ir quedando algo del tipo 0 sobre 0. Cuidado. Cuidado, ¿ok?
Pero bien, ahora vamos a ver qué significa, etc. Bien, entonces, analicemos qué pasa cuando nos acercamos al punto 0, 0 por diferentes caminos. Detalle para tener en cuenta. Si por muchos caminos me voy acercando al 0, 0 y me dan límites iguales, yo puedo pensar, bueno, L puede ser el límite y lo pruebo por definición, que es lo que hicimos antes. Yo digo, bueno, por ahí el límite es 2 y veo que el límite es efectivamente 2 por definición como hicimos en el ejemplo 1. Puede pasar, si no, que cuando nos acerquemos por diferentes caminos nos dé límites diferentes. Y entonces eso significaría que el límite no existe. Tenemos esas dos opciones, ¿sí? Después hago un mapa conceptual para diferenciarlas. Entonces, analicemos qué pasa cuando nos acercamos al 0, 0 por diferentes caminos. Por ejemplo, si nos acercamos al origen, al 0, 0, por el eje X, o sea, pasando por los puntos, a ver, vamos a hacer un gráfico igual. El 0, 0 está acá, ahí está el 0, 0. Veamos qué pasa cuando nos acercamos por acá, por el eje X. O sea, el punto es que en el eje X, ¿sí? ¿Cómo son los puntos del eje X? Los puntos son de la forma X. ¿Y cuánto vale la Y? 0. ¿Sí? El X es el que va cambiando, la Y vale 0. Entonces, ¿qué pasa cuando nos acercamos al origen por el eje X? O sea, cuando en los puntos la segunda coordenada vale 0. Bueno, a ver, hagamos el límite de x, y tendiendo a los puntos estos sobre el eje X, o sea, los puntos de la forma x0. X, punto y coma, 0. De mi función. ¿Cómo me quedaría esto? A ver. Nos quedaría x cuadrado menos 0 al cuadrado sobre x cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, x cuadrado sobre x cuadrado, es decir, 1. Un número sobre sí mismo es 1. Bueno, ok, perfecto. Entonces, podemos pensar, bueno, el límite es 1. Para estar segura que el límite es 1, pruebo por otro camino, por las dudas. Si ya me da que es 1, probamos por definición para asegurarnos que es efectivamente 1. Y si no es 1, ya está. Ya sabé que el límite no existe porque me dio valores diferentes. Entonces, a ver, aproximémonos por otro lado al origen. Por el eje Y. A ver qué pasa. Nos acercamos por el eje Y al 0. ¿Cómo son los puntos del eje Y? Bueno, similares a los del eje X, solo que la X vale 0 y la Y es la que va cambiando. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando nosotros nos ponemos a realizar el límite de x, y tendiendo al 0y? A ver qué pasa de la función x menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Nos quedaría 0 menos y cuadrado, porque la x tiende a 0, sobre 0 más y cuadrado. O sea, nos queda un menos y cuadrado sobre y cuadrado. ¿Cuánto es esto? No es 1. Y cuadrado sobre y cuadrado es 1, pero tengo un menos. Entonces me va a quedar menos 1. Y ahí freno. Encontramos dos trayectorias que llegan al origen, pero a lo largo de cada una de ellas, f toma valores diferentes. Empieza a tender a 1 o a menos 1. Esto, entonces, es justificación suficiente para afirmar que el límite de x, y tendiendo al 0, 0 de nuestra función no existe. No existe. Si por dos caminos diferentes llegué a lo mismo, uno puede suponer que el límite es ese y lo prueba por definición. Pero si ya me dan diferentes, eso no puede pasar. El límite es único. No puede pasar que por caminos diferentes, ¿sí?, yo llegue a cosas diferentes si existe supuestamente.
Entonces, conclusión, no existe. Hagamos un resumen. Cuando a mí me piden hallar cuál es el límite, como me pedían recién determinar el límite, lo primero que hago es acercarme por caminos. Me acerco por 2, 3, 5, los que yo quiera, más de uno, obvio. Y acá me bifurco. Si todos me dan lo mismo, el mismo límite me refiero, yo puedo suponer o puedo creer que ese es el límite. Pero ojo, no termina ahí. Una vez que yo digo, puede ser el límite, lo pruebo obligatoriamente por definición. Yo no puedo creer y no hacer nada al respecto. Porque sí, yo puedo haber probado por 5 caminos y me da lo mismo. Pero el sexto por ahí que no te da lo mismo. ¿Y quién sabe? Entonces, sí o sí, si yo creo que encontré el límite, lo pruebo por definición, que es lo que hicimos en el primer ejemplo. Pero, si al acercarme por caminos encontré que 2 caminos, 2, 3, 5, los que quiera, me llevan a diferentes valores de L, ¿sí? De lo que uno creería que es el límite. Como dijimos recién, nosotros pensamos que el límite era 1, pero encontramos otro donde es -1. Entonces, el límite, ya afirmo de una que el límite no existe. Punto. Bueno, esperamos que les haya servido este video. Cualquier consulta o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. La próxima clase vamos a seguir con límites de funciones escalares, con más ejercicios, vamos a demostrar el teorema de sándwich y vamos a ver algunas equivalencias de límites.